Antes de continuar, aviso. Las imágenes que vas a ver a continuación son turbias y pueden herir tu sensibilidad. Se recomienda discreción. ¿Qué onda, putos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de En la mente del perverso. Amigo, ¿alguna vez te pasó que eras un niño de 2 años y vino un petizo orejudo y quiso acabar con tu vida? Sí, mi tío. Pero no era tan petizo. No era tan petizo y me arruinó la vida. No me quiso matar, pero me arruinó la vida. Triste, tan triste. No me pasó, por suerte. Pero, ¿a quién sí, amiga? A muchos niños acá en Argentina. ¡No puede ser! Hoy vamos a tener un caso de Argentina que es del primer asesino serial de acá. ¡Mi país! ¡Mi país! Cayetano Santos Godino. Nació el 31 de octubre de 1896, acá en Argentina, en Buenos Aires. Sus padres eran Fiore Godino y Lucía Ruffo. Eran inmigrantes italianos ambos y la verdad que eran pobres, vivían con muchas carencias. En el año 68 yo he tocado lo que es un pobre. Bueno, desde chico siempre fue una persona muy flaca, chiquita, con orejas grandes y todas estas características marcaron mucho su aspecto físico y su posterior apodo de El Petizo Orejudo. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Su padre era un alcohólico y su madre no tenía mucho control sobre él, así que básicamente podía hacer lo que se le cantara, el reverendo. Sí, absolutamente. Ya a sus cortos 7 años empezaba a torturar animales y quemar cosas. Claramente, como tenía todas estas fascinaciones por cosas medias turbias, en el colegio no le iba muy bien. No lo puedo creer. De hecho, sus propios maestros lo tacharon de incorregible. Apenas había aprendido a escribir y a leer. Es una burra, se cae y come pasto. Por todas estas cosas de que a él le encantaba básicamente torturar animales, de hecho le sacaba las alas a los pájaros y a los gatos. ¿Tienes que ser tan gráfico? Lo detuvieron varias veces, pero siempre lo liberaban porque era menor de edad. Hola, buenas, vengo a aclarar una cosa sobre el padre de Cayetano. En primera instancia, cuando a Cayetano lo metieron en un reformatorio cuando tenía 7 años, fue él el que lo entregó. Pidió ayuda a la policía, ya que su hijo tenía actitudes violentas y estaba incorregible. El 28 de septiembre de 1904 fue su primer crimen, cuando tenía 7 años. Re chiquito, Sí. mal. Lo llevó engañado a Miguel de Paola, que era un nene de 2 años, y lo mató y lo dejó enterrado entre espinas. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que el mundo existe cosas buenas y cosas malas. El mismo año también atacó a un nene de 18 meses con también las mismas características, ¿no? También lo dejó sobre espinas y lo golpeó. En 1906, a la edad de 9 años, él asesinó a María Rosa Fase, a la cual la enterró en una zanja y años después recién dijo dónde estaba localizada, pero lamentablemente no pudieron encontrar su cuerpo. Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Por lo general, siempre a todas las personas que él terminaba matando eran menores que él, o sea, eran más chicos. Esto se va a poner feo. Por ende se puede ver medio como este patrón, por esto es un asesino serial, porque siempre atacaba a personas mucho más chicas y a las cuales él podía llegar a tener algún tipo de dominación física, porque recordemos que era chiquitito y sufría de raquitismo, o sea, era muy flaco. Rari, para analizar. Obviamente personas que podía él engañar fácilmente, ¿no? Un nene de 2 años, le decís cualquier cosa y obviamente que... Va a ir a acompañarte. Claro, más en esos años que obviamente que no estaba tan el foco, viste, en no te vayas con extraños. Con demora. En 1908, a la edad de 11 años ya, él seguía cometiendo crímenes. Intentó a Severino González en una pileta y el nene este tenía 2 años. También ese mismo año le quemó el párpado a un nene de 22 meses con una brasa de un cigarrillo. ¡Oh! ¡Demasiada información! Por las reiteradas denuncias y los reiterados crímenes, porque estos no llegaron a ser muertes, pero sí intentos, lo metieron en un reformatorio en Marcos Paz. Terrible, de terror, de miedo, ¿eh? Esto de que lo metieran en esta colonia de menores, en este reformatorio, no lo corrigió en lo absoluto. Lo empeoró todavía más. Él se volvió más loco todavía. Y vino recargado.
Aún hay más. En 1912, a su edad de los 15 años, en enero incendió una bodega y dijo que su incentivo para hacer esto es que le encantaba ver cómo a la gente se le caía el fuego encima. No, esto ya es demasiado. Ese mismo año también mató a Arturo Laurora, de 13 años, estrangulándolo en una casa abandonada. Este creo que fue el único caso de alguien que era un poco más grande que todos los otros nenes que mató. Claro, que o como que se intentó acercaba matar. más a su edad, pero seguía siendo menor de Sí. edad. O sea, seguía siendo más chico que él. Y andás a ver cómo lo hizo. Es una loca no asumida. Todo pasó en el mismo año, desde los 15 a los 16. Tiempo después de que mató a la Aurora, le prendió fuego el vestido a una nena de 5 años que se llamaba Reina Bonita Vanikov. Pobrecita ella murió agonizando después de 15 días. No puede haber tanta maldad, mi amor. Bueno, seguimos, como vos dijiste, dentro de los 15 años porque también ocurrieron varios crímenes más. Basta, por favor, basta. Estos 3 que voy a decir ahora son crímenes que no llegó a cometer. Por suerte. Claro, como que justo lo agarraron con las manos en la masa. Intentó a Roberto Russo, de 2 años, golpeó a Carmen Guitone, de 3 años, e intentó llevarse a Catalina Neutelier, de 5 años. Para un poco loca. Vamos con el crimen que es el que más se le conoce a él. Ocurrió un 3 de diciembre de 1912, él para este entonces ya tenía 16 años. Llevó engañado a Gesualdo Giordano, de 3 años de edad, hasta la quinta de Moreno y ahí lo estranguló con un piolín y luego de eso le clavó un clavo en la sien. Y encima de eso, a la noche fue el velatorio del nene y él fue al velatorio, pero se sintió como intimidado porque como que se sintió intimidado por las miradas, ¿no? Al día siguiente es cuando por fin, después de tanto, lo meten en cana y él confesó inmediatamente sin ningún tipo de remordimiento. Claro, la policía cuando lo detiene le encuentran dentro de sus pertenencias el piolín con el que habían matado a este niño pobre de 3 años. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? En esas épocas, más o menos, estaba muy de moda lo que vendría a ser la corriente positivista, que se caracterizaba por básicamente llevar todas las explicaciones que conferían a la psiquiatría, a la criminología y a la psicología, más que nada al mundo biológico. Por ende, las teorías de Lombroso llevaron a que las características físicas del petizo orejudo sean estudiadas minuciosamente y por ende le estudiaban el cuerpo, el cráneo y también sus orejas fueron de gran importancia porque conllevaban a que eran el rasgo característico de su degeneración. Qué problema, ¿no? Los estudios psiquiátricos de la época lo caracterizaron como un joven con grandes dificultades y problemas mentales. También lo identificaron como una persona sádica, impulsiva y sin ningún tipo de remordimiento. Lo que vendrían a ser las características clásicas de un psicótico, o más que nada, de un psicótico no, de un psicópata o más que nada un sociópata. En el caso anterior que vimos en esta sección, que fue el de Ted Bundy, nosotros justamente decíamos, ¿no?, que a Ted Bundy lo que le pasaba es que nadie le creía que era un asesino serial por ser lindo. Entonces demuestra, ¿no?, esto de que Estas si sos características. feo, si tenés las orejas grandes, sos muy flaco y lo que sea, significa que vas a cometer un crimen o que sos más propenso a cometer crímenes. Me juzgan sin siquiera conocerme. Es literalmente la contraposición del caso de Ted Bundy, que es lo que vos decías recién. Es como te dije, en esas épocas las corrientes de psicología, de psiquiatría, criminología, abogacía, estaban todas ligadas hacia el positivismo, que era esta reacción más que nada de llevar las explicaciones a una teoría más biológica. Oye, despacio, cerebrito. Una vez que a él lo apresaron, ¿no?, luego de cometer este último crimen que cometió, No se entiende lo que vos hablas. lo mandaron a un refugio en Las Mercedes, después de eso a un reformatorio Marcos Paz y por último lo enviaron a una cárcel en Ushuaia, que es donde pasó los últimos 20 años de vida que tuvo. Él falleció en 1944 a los 48 años. Algunos dicen que falleció por una úlcera que tenía y otros dicen que falleció porque sus compañeros de celda lo mataron a golpe. No se sabe, la verdad, cualquiera de las dos, un beneficio para la sociedad, sinceramente. He
dicho, caso cerrado. Es tremendo también todo lo que lo dejaron escalar a este nene, que era un completo loco, literalmente. Sí, era un lunático. Ay, bueno, un lunático, bueno. Anda cagar. Te lo digo la verdad. Es re fuerte ver qué circunstancias son las que llevan a un pibe a esas cuestiones. Más que yo antes había dicho tipo que tenían más que nada rasgos sociópatas. En realidad no. Ya si es tan chico son características más psicópatas porque hay una diferencia biológica ya de por sí en el cerebro. El sociópata más que nada es que se hace con la sociedad. Como por ejemplo como con Ted Bundy, yo siento que es más que nada un sociópata porque el sociópata se va haciendo con el tiempo y va como construyendo esas características de falta de empatía, sin ningún tipo de remordimiento por sus actos y de utilizar a las personas para su fin. Entonces, y como que el sociópata se va como construyendo y el psicópata nace ya con esas características porque hay una diferencia biológica. Lucho, por supuesto, viejo. El primer asesino serial de Argentina. No tenemos muchos, por suerte, la verdad. O capaz hay 20 asesinos seriales y nosotros no nos damos cuenta porque tenemos una policía y un servicio de inteligencia que no funciona en absoluto. Voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Así que nada, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, comenten qué les pareció el caso, comenten si quieren algún tipo de caso en particular. No sé si nosotros hicimos todavía el de Jeffrey Dahmer. Capaz lo hagamos porque es también un caso bastante interesante de un loquito bastante severo. Si quieren el caso no nos importa porque lo vamos a hacer igual, pero pónganos en los comentarios si quieren escucharlo, si ya vieron 1 millón de videos pero quieren verlo desde nuestra perspectiva con nuestros memes y con nuestra edición. Comenten, denle like y háganos sos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.